Mi prometida me engañó y me demandó por 120.000 euros. No sabía que el abogado que contrató para destruirme era mi propio hermano. El correo electrónico llegó un martes. Asunto, notificación de demanda civil, Sofía Rojas y Alejandro Vega. Pensé que era un error, una broma de pésimo gusto. Luego vi el nombre al final del documento, debajo de la firma digital del bufete. Daniel Vega. Mi hermano. En ese instante, el suelo dejó de existir y comprendí que la guerra no había hecho más que empezar. El mundo que había construido con Sofía era una obra de arte. O eso creía yo. Durante 3 años, cada pieza encajaba a la perfección. Yo era un abogado corporativo en ascenso, de esos que viven entre contratos y cláusulas de confidencialidad. Ella era diseñadora de interiores, un torbellino de creatividad y carisma que podía hacer que un espacio vacío contara una historia. Juntos, éramos la pareja que todos ponían de ejemplo. La que organizaba las mejores cenas, la que viajaba a lugares exóticos, la que parecía tener un guión de comedia romántica escrito para ellos. Su risa era la banda sonora de mi vida. La forma en que inclinaba la cabeza cuando estaba a punto de decir algo brillante, el olor a bergamota de su perfume que se quedaba impregnado en mis camisas, la manera en que sus dedos dibujaban patrones invisibles en mi espalda por la noche. Estaba completamente ciego, sordo y estúpidamente enamorado. No había fisuras en nuestro universo. O, para ser más preciso, yo era incapaz de verlas. La primera grieta apareció en un lugar tan mundano como la cafetería de mi firma. Mi compañero, Javier, me detuvo junto a la máquina de café, con una expresión extraña. Oye, Alex, dijo, sin mirarme a los ojos. Vi a Sofía anoche en el Milano. El Milano era un restaurante italiano carísimo, de esos a los que vas para celebrar un cierre de contrato millonario. Ah, sí, mentí sin titubear. Tenía una cena con un cliente importante. ¿Qué tal estaba? Javier tragó saliva. El sonido me pareció ensordecedor en el silencio que siguió. Estaba con Marcos. El aire se escapó de mis pulmones. Un puñetazo en Desable me dobló por dentro. Marcos. Mi socio. Mi mejor amigo desde la universidad. El padrino de mi futura boda. No, era imposible. Un malentendido. Tenía que serlo. Forcé una sonrisa. Claro, el cliente era un consorcio. Marcos estaba ayudándola a cerrar el trato para decorar sus nuevas oficinas. Es un tipazo. Javier asintió, aunque su mirada decía no te creo una palabra. Y yo tampoco me la creía. Esa noche, cuando Sofía llegó a casa, radiante y tarareando una canción, me besó y me dijo que su reunión había sido un éxito. Le pregunté con quién había estado. Me dijo el nombre de una mujer, la supuesta CEO de una empresa de tecnología. No mencionó a Marcos. Ni una sola vez. Esa noche, por primera vez, me acosté a su lado y sentí un frío glacial emanando de su cuerpo. O quizá el frío venía de mí. Empecé a investigar. Odiaba cada segundo, me sentía como un intruso en mi propia vida. Pero la duda era un veneno que ya corría por mis venas. Una noche, mientras ella se duchaba, revisé la factura detallada de su teléfono. Era un cementerio de mis sospechas. Decenas de llamadas a Marcos a altas horas de la noche. Mensajes que superaban en número a los que me enviaba a mí. Pero la tumba se abrió de verdad cuando entré en su cuenta de correo, una que compartíamos para las reservas de viajes. En la carpeta de archivados había una confirmación de hotel. 2 noches en un hotel boutique a las afueras de la ciudad. Una semana antes. Una habitación. Un solo nombre en la reserva. Marcos. El dolor fue físico. Un nudo de hielo en el estómago que me impedía respirar. Quería gritar, romper cosas, confrontarla y verla desmoronarse. Pero mi mente, entrenada durante años para pensar con lógica bajo presión, tomó el control. El abogado en mí silenció al prometido traicionado. No dije nada. Solo empecé a hacer capturas de pantalla. Guardé los registros de llamadas. Imprimí la factura del hotel. Me convertí en un archivista de mi propia destrucción, construyendo un caso contra la mujer que amaba. Una semana después, ella eligió el momento. Estábamos en el salón, con la luz del atardecer entrando por la ventana, pintando todo de un tono dorado y melancólico. Se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Su sonrisa era una obra de arte en porcelana frágil, a punto de romperse. Tenemos que hablar, dijo.
Las 4 palabras más temidas del universo. Me soltó el discurso completo. Que estaba confundida. Que necesitaba espacio para encontrarse a sí misma. Que me quería, pero ya no estaba enamorada. Que no era yo, era ella. Cada cliché era una puñalada. Yo me limité a escuchar, con una calma que debió parecerle inhumana. No le rogué. No le pedí explicaciones. Solo asentí. Entiendo, fue todo lo que dije. Se sorprendió. Esperaba lágrimas, gritos. Mi silencio la desarmó. Se fue esa misma noche. 2 días después, llegó la demanda. El correo de mi hermano. 120.000 euros. Alegaba perjuicio moral y ruptura de compromiso unilateral con explotación emocional y financiera. Según el texto, yo la había manipulado para que dejara su antiguo trabajo y se enfocara en el estudio de diseño que habíamos fundado juntos, un estudio que, según ellos, yo pretendía robarle. Era una obra de ficción tan absurda que podría haber ganado un premio literario. Firmada por Marcos como testigo principal de su sufrimiento. Y orquestada por mi propio hermano, Daniel. Los meses que precedieron a la audiencia fueron un infierno silencioso. Me mudé del apartamento que compartíamos, llevándome solo mi ropa y mis libros. Cada objeto que dejaba atrás se sentía como una parte de mí que estaba amputando. Trabajaba hasta el agotamiento, usando los casos de mi firma como un analgésico para el dolor sordo que palpitaba en mi pecho. Pero por la noche, en la soledad de mi nuevo y estéril apartamento, el dolor volvía con la fuerza de un tsunami. Contraté a Elena Vargas, una abogada conocida en el circuito como el Tiburón. Una mujer de unos 60 años, con una mirada de acero y una reputación de no dejar ni los huesos de sus oponentes. En nuestra primera reunión, le entregué una carpeta. Dentro estaba todo, la copia certificada del acuerdo prematrimonial, las capturas de pantalla de los mensajes, los registros de llamadas, la factura del hotel con fechas y horas, e incluso una copia de los movimientos de la tarjeta de crédito de Marcos que mostraban la compra de 2 billetes de avión a Roma para un fin de semana que a mí me dijo que estaría en un retiro de trabajo. Elena revisó los documentos en silencio. No hizo preguntas. Solo levantaba la vista de vez en cuando para estudiarme, como si intentara descifrar si yo tenía la fortaleza para llegar hasta el final. Finalmente, cerró la carpeta y sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue la sonrisa de un depredador que acaba de oler sangre. Señor Vega, dijo. Su hermano es un buen abogado. Pero es arrogante. Y la arrogancia es un lujo que los inteligentes no podemos permitirnos. Ellos creen que van a un picnic. Vamos a llevarlos a la guerra. El día de la audiencia, el aire en el juzgado era denso. Sofía entró del brazo de Marcos. Llevaba un vestido blanco, como si quisiera proyectar una imagen de pureza e inocencia. Se veía radiante, feliz. Marcos la seguía con una sonrisa de superioridad, saludando a algunos colegas. Luego entró Daniel. Me miró por un instante a través de la sala. No había culpa en sus ojos. Solo una fría determinación. Era un extraño con mi apellido. Yo llegué solo, con Elena a mi lado. Mi traje se sentía como una armadura. Mi rostro, una máscara de calma que había tardado meses en perfeccionar. La sesión comenzó. El abogado de Sofía, un joven que trabajaba para el bufete de mi hermano, empezó su discurso. Fue una pieza de teatro melodramática. Pintó a Sofía como una víctima, una mujer talentosa cuyo espíritu había sido aplastado por mi manipulación emocional y control financiero. Dijo que yo la había convencido de dejar una prometedora carrera para construir un negocio que ahora, cruelmente, le negaba. La sala escuchaba. El juez, un hombre de mediana edad con una expresión cansada, tomaba notas. Sofía, en el momento justo, se secó una lágrima invisible con un pañuelo. Fue una actuación impecable. Cuando llegó nuestro turno, Elena se levantó. Su señoría, dijo con una voz tranquila que, sin embargo, llenó toda la sala. La defensa no va a entrar en un debate sobre sentimientos, que son subjetivos y fácilmente manipulables. Vamos a centrarnos en los hechos y en los acuerdos legalmente vinculantes. Daniel sonrió con suficiencia. Creyeron que íbamos a discutir sobre quién pagaba qué en el negocio. Estaban equivocados. Quisiéramos presentar una serie de pruebas documentales que darán contexto a esta lamentable situación, continuó Elena. Primero, presentó el acuerdo prematrimonial. El abogado de Sofía se opuso, alegando que no era pertinente ya que el matrimonio no se había celebrado.
Al contrario, replicó Elena. Es precisamente por eso que es pertinente. Este documento rige las condiciones de la disolución del compromiso y los negocios conjuntos. Específicamente, la cláusula 7b. El juez leyó la cláusula. Su ceja se arqueó ligeramente. Continúe, dijo. Luego, Elena proyectó en las pantallas de la sala la factura del hotel. El nombre de Marcos, las fechas. Pude ver a Sofía ponerse rígida. Su sonrisa vaciló. A continuación, los registros de llamadas. Decenas y decenas de ellas, a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana. En fechas en las que se suponía que yo estaba de viaje de trabajo. Finalmente, los mensajes de texto. Elena había seleccionado los más explícitos. No los leyó en voz alta. Simplemente dejó que aparecieran en la pantalla. Las promesas, los planes, las críticas hacia mí. El veneno en forma de píxeles. La sala quedó en un silencio sepulcral. Marcos estaba pálido como el papel. Daniel miraba los documentos con incredulidad, como si no pudiera procesar que yo hubiera tenido la sangre fría para recopilar todo aquello. Sofía tenía la vista clavada en la mesa, su fachada de víctima hecha añicos. Su señoría, concluyó Elena. Los hechos son claros. La demandante, la señorita Rojas, mantuvo una relación extramarital con el señor Marcos Peña, socio y mejor amigo de mi cliente, antes de la disolución de su compromiso. Esto constituye un incumplimiento directo de la cláusula 7b del acuerdo firmado por ambas partes. Por lo tanto, no solo su demanda de compensación económica carece de todo fundamento, sino que, según los términos que ella misma aceptó y firmó, está legalmente obligada a ceder la totalidad de su participación en la empresa, Sofía y Alex Interiors, a mi cliente, sin recibir nada a cambio. El juez miró a Daniel. ¿Tiene algo que decir, señor Vega? Mi hermano se levantó, tartamudeando. Intentó argumentar que las pruebas eran circunstanciales, una violación de la privacidad. El juez lo cortó. Las pruebas son certificadas y han sido admitidas. Según este contrato, la señorita Rojas queda inhabilitada para recibir compensación alguna y deberá transferir su participación comercial al demandado. El tribunal falla a favor del señor Alejandro Vega. Un golpe de mazo selló su destino. Pero el juez no había terminado. Miró directamente a mi hermano. Además, el tribunal toma nota de que el señor Marcos Peña, testigo principal en este caso, mantenía una relación personal íntima con la demandante y que usted, como abogado representante, tenía un evidente y grave conflicto de intereses al litigar contra su propio hermano en estas circunstancias. Se remitirá una notificación de oficio a la Junta de Ética del Colegio de Abogados para que investiguen su conducta profesional. En 10 minutos, lo habían perdido todo. El caso. El dinero. El negocio. Y Daniel, su carrera. Al salir del juzgado, Sofía me alcanzó en el pasillo. Las lágrimas que ahora corrían por su cara eran reales. Marcos y Daniel se habían quedado atrás, discutiendo en susurros furiosos. ¿Cómo pudiste?, me preguntó, con la voz rota. ¿Planeaste todo esto? La miré, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí dolor. Ni rabia. Solo un vacío inmenso. No, Sofía, le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Tú planeaste una traición. Yo solo preparé una defensa. Aprendí de los mejores. No se entra en una guerra legal con alguien que conoce la ley y todos tus secretos. El estudio de diseño floreció bajo mi dirección. Lo renombré como Grupo Lax Design, una ironía que solo yo entendía, la ley y el diseño, las dos pasiones que nos unieron y que al final nos destruyeron. 6 meses después, Daniel fue suspendido del Colegio de Abogados por 1 año. Marcos fue despedido de la firma. La última vez que supe de Sofía, se había mudado a otra ciudad. Hace una semana, recibí una carta sin remitente. Reconocí su caligrafía al instante. Dentro, una sola hoja. Te perdí porque pensé que podía ganarte, decía. Y eso, al final, me destruyó a mí. Leí la nota, la doblé y la arrojé a la chimenea. Vi cómo el papel se curvaba, se ennegrecía y se convertía en cenizas. No por venganza, sino porque algunas historias no merecen un epílogo. La justicia no es sobre venganza, es sobre equilibrio. Y mi balanza, por fin, estaba en cero. ¿Soy el malo por usar su propia trampa para destruirlos, o simplemente me defendí de la única manera que sabía?
Para más historias que te harán cuestionarlo todo, síguenos.